otra oportunidad. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Gracias por estar con nosotros. La verdad que un poco hablamos de un tema muy interesante que tiene que ver con la educación y en el momento de poder un poco ver los invitados, la verdad que me interesa mucho que podamos hablar de esto porque no solamente sos un referente evangélico muy importante de nuestra provincia, sino que, bueno, tu tarea de educador marca muchísimo esto que nosotros un poco queremos hablar, o dialogar o poner en debate de lo que es el cristiano, el evangélico y la vida pública. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es que nos cuentes un poco esa experiencia en tu doble tarea como educador en su momento. Sé que te has jubilado, pero lo que era esa tarea de educador y pastor a la vez. Bueno, vos sabés que esto fue una vocación, algo que encontré en el camino, porque tenía otros planes, pero en el mientras tanto surgió la oportunidad de comenzar a enseñar en una escuela, porque me habilitaba el título solamente. Enseguida me di cuenta que me apasionaba, algo que me parecía que no lo conocía de mí, me apasionó y me puse a estudiar para poder ser maestro. En ese tiempo no estaba el profesorado, sino solamente el magisterio. Y luego, más adelante, cuando comenzó los cambios que hubo en la Ley Federal de Educación, entonces ahí pude avanzar un poquito más en una mirada nueva sobre la educación, no solo nueva, sino también un poquito más crítica. Y fue un transitar hermoso, porque me encontré con grandes sorpresas de gente que quiere trabajar, gente que quiere aprender, gente que tiene resiliencia, que va hacia adelante. Siempre me tocó trabajar en lugares bastante carenciados, digámosle así, en desarrollo, y siempre la hermosa pregunta de los chicos era ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y eso me entusiasmaba a generar contenido, porque hay un plan que se te manda del Estado, pero después el maestro tiene que hacer su aporte personal según las características del grupo. Entonces eso me apasionaba más todavía. Sí, digamos, hubo la preocupación también de participar en grupos de capacitación docente. Hay muchas maneras de capacitación docentes, las tenés a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel gremial, pero también las mismas especialidades docentes se organizan para ir efectivamente hacia una problemática que destaca. También participé en la generación de esos proyectos. Digo, por el mismo apasionamiento de generar contenidos que al niño le sean útiles para la vida. El gran quiebre que noté fue en el año 2000, 2001, que se dio una gran crisis económica en el país, pero a la vez un deseo de modernizar la educación y que generó un cambio de pregunta. Ya no fue más cómo se hace, la pregunta fue cuánto cuesta. Y eso me preocupó. Claro. Porque ahí había un cambio que nadie estaba viendo, que no se mostraba en los medios, y algo pasó en la escuela desde ese tiempo. Wow. ¿Y tu tarea pastoral en ese momento, cómo la llevabas adelante? ¿Cómo convivían esas dos tareas? Bueno, lo gracioso es que conviven bien. Al principio me preguntaba cómo podía hacer para hacer las dos cosas. Pero Dios me dio gracia, porque en definitiva un maestro es una especie de pastor de contenidos que acompaña a chicos en diferentes situaciones de la vida. Porque no es solamente el tomar una tiza o algo para enseñar, algún recurso para enseñar, sino que es también el acompañar al chico en ese proceso de crecimiento. Situaciones que nos sorprenden, que nos preocupan, nos asustan. Hay una cosa que vos sabés, Walter, cuando una familia está constituida, y yo acá tengo que poner la Biblia adelante,
porque necesitamos algo que nos genere una línea, un nivel, una plomada, una marca para edificar. No se puede edificar en el aire, claro, como a mí me parece mejor. Entonces, uno viene de una familia que fue edificada sobre principios, valores de la palabra de Dios, y eso fue volcado a mí. Entonces, cuando uno se encuentra en una sociedad que se iba degradando paulatinamente, uno lo empezó a notar enseguida. Podemos echarle la culpa, no sé, como decía antes, hubo una gran crisis económica. Vamos a echarle la culpa a la gran crisis económica. Pero en realidad, las crisis vienen, o sea, uno ha visto que cada cierta cantidad de años hay algún tipo de crisis. Y más en este país, ¿no? Y acá sí, somos expertos. Ya tenemos cintura. Sí. Me ha tocado viajar y hay veces por menos la gente se queja en otros lugares. Nosotros, digo, si ustedes supieran. Pero está pasando esos cambios. Entonces, cuando uno se encontraba con otras realidades, que la gente venía desestructurada, pero venía a la escuela como un lugar de contención. Y entonces esto que yo traía de mi casa lo podía volcar de una manera de ayuda. Por ejemplo, no sé, había un chico que era terrible, se portaba mal, todos los maestros, siempre a la dirección, a llamar a los padres, esto. En la casa estaba pobrecita la mujer cuando venía la mamá. Me acuerdo que yo lo cité una vez y ya fui a hablar yo directamente. Y cuando vino ella, lo primero que hice fue hablarle bien de su hijo. O sea, le marqué las todo partes positivas, claro, porque tenía partes positivas. Exacto. Y entonces le pedí que nos ayudara a que haya un cambio de actitud. Claro, le cambió la cara a la mujer. O sea, vio una salida. Claro. Porque si nos encontramos con que hay situaciones que yo puedo seguir, como quien dice, marcando, pero cuando vos mostrás una salida, das una herramienta. Esas son partes que muchas veces la gente no conoce de la tarea docente. Así que ahí vimos un cambio importante, y ese tipo de acción es muy parecida a la que hace un pastor cuando en la iglesia le da esperanza. Exacto. A uno que critica, a uno que está en adicciones, a uno que está... O sea, hay que mostrar una puerta de esperanza. Reflejando la tarea pastoral, hace poco nos reunimos con el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad, y nos dice: qué buena tarea que están haciendo en las cárceles. Y le dijimos: sí, pero queremos hacerla antes de que lleguen a la cárcel. Exacto, claro. Antes. Claro. Y educación es eso, es el antes. Exacto. Obviamente, creo que hiciste un repaso. Te iba a preguntar cómo ves en la actualidad la educación. Sé que puede ser muy extensa la respuesta, sí, pero por lo menos 2 o 3 puntos en los cuales que vos ves cómo hoy la realidad lamentable que nosotros estamos observando y esa esperanza de la cual hablas, y dónde podríamos hacer foco para mejorar y construir a futuro una educación así basada en valores, donde podamos contener y donde no lleguen los chicos a tomar malas decisiones en la vida. Bueno, mira, en primer lugar te quiero decir que cuando estudié yo era una mirada solo sobre el ámbito del aula. Ahora la mirada es institucional, y no solo de lo que es la escuela, sino que también de lo que es el currículum, el entorno de la escuela. Entonces, en eso se creció y está bueno. Pero el otro problema que cuando, digamos, poco antes de jubilarme, participamos de capacitaciones con muchos directores de mi generación, es que se empezó a ideologizar la educación. Cuando nos encontramos con esto, siendo la escuela un ámbito donde tenemos que enseñarle a la persona a pensar, a evolucionar, a que sea un individuo que tenga una formación permanente más allá del nivel que alcance, y en vez de eso lo que le ponemos es una ideología.
Entonces, cuando la educación se empieza a politizar, ideologizar, nos encontramos con un serio problema social, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el lugar que tiene el chico y la familia de establecer algún tipo de principio para construir una sociedad mejor, estamos hablando de educación, se ve desvirtuado porque lo atraviesa un tipo de pensamiento que no construye, todo lo contrario. Yo te decía recién que cuando hubo esa crisis en el 2001-2000, las familias se empezaron a desgranar, y ahí empezamos a ver una baja en la calidad educativa, en la conducta de los chicos, en el cumplimiento, en el aprender, en las ganas de aprender. Acordate de la pregunta de cómo se hace, a cuánto cuesta. Nos encontramos con una situación que hoy, con la ideologización que se está haciendo, se está destruyendo absolutamente la única red de contención que tiene una persona, que es su propia familia. Claro. En vez de construir una familia, la gente no entendió, o no es que no entendió, se le borró esto, para poner que la familia se deconstruye. O sea, la tengo que desarmar, pero si la desarmo, ¿a dónde voy? Claro. Y acá estamos en un problema serio. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de una educación sexual integral, que por ahí es la herramienta que están usando hoy para ideologizar, se da totalmente desvirtuada. Exacto. O sea, nadie está en contra que a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, se lo eduque en esta problemática, o en esta, perdón, no dije mal problemática, en esta situación de vida en la cual, como cualquier otra situación, tenemos que ser educados. Pero cuando esto no tiene un valor realmente sustentable, como el sostenimiento de la familia y otros principios que se desvirtúan en el ámbito de esa ley, nosotros nos encontramos con que hay un vaciamiento social donde las personas no tienen de qué ni cómo ser contenidas. Tremendo, tremendo, es así. José Luis, quiero preguntarte también cómo pensás que influye la política en el proceso de enseñanza en nuestro país, pero lo vamos a dejar, no me lo respondas ahora, vamos a dejarlo para otro bloque, para otro momento, pero realmente nos hiciste reflexionar, se abrieron muchas puertas en todo lo que expresaste, muchas preguntas, y creo que la audiencia también tiene muchísimas preguntas para hacer sobre este tema, pero la idea es que podamos debatirlo, podamos pensarlo y en todo caso ponernos de acuerdo. Yo creo que tenemos una nueva oportunidad para salvar la educación en nuestro país. Vamos a un corte y volvemos. Una nueva oportunidad.com.ar. En redes. @unoargentinaoc. Seguimos aquí en Una Nueva Oportunidad con el pastor José Luis Urso, que es coordinador del Consejo de Pastores de la ciudad de Rosario, un referente evangélico a nivel provincial muy importante de la Iglesia Asamblea Cristiana de Rosario. Ya viene de varias generaciones de evangélicos y bueno, un poco, José Luis, hablando sobre el tema de la educación en nuestro país, por tu rol también de docente. Lo que te preguntaba en el bloque anterior, ¿cómo pensás que influye la política en el proceso de enseñanza en nuestro país? Mirá, la educación es política, porque es una decisión de Estado. Exacto. Para que ese Estado se mantenga en el tiempo y mejore su condición, ese país, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos históricamente... la Iglesia evangélica ha influido para que nuestro país sea de alguna manera señero en educación. Digo, pensando en Thompson, que fue un colportor de la Biblia, alguien que venía a distribuir Biblias, pero si la gente no sabe leer, y él instituyó aquí algo que fue un despertar, porque nosotros teníamos una división muy grande, o sea, teníamos la gente que venía de España, por ejemplo, que nos colonizó, que ellos sí venían instruidos
pero el propio habitante de nuestro país no tenía instrucción. Y él estableció un sistema lancasteriano que significaba que, bueno, yo le enseño a algunos, esos algunos le enseñan a otros que sepan menos, y de esa manera, en un tiempo bastante breve, se lograba alfabetizar a los niños. Y eso fue algo, digamos, revolucionario. Sí. Pero es una política. Ahora, después aparecen figuras, no voy a nombrar a todas, pero bueno, no puedo dejar de nombrar a Sarmiento, por ejemplo, que estableció una política de Estado para que la gente sea alfabetizada, y para que no solo sea alfabetizada, sino que también pueda pensar. Mirá, una de las cosas que se pedía en la época, y te vas a reír con esto, es, usted, Sarmiento, no le puede enseñar a leer las instrucciones, pero no a pensar, a leer las instrucciones de cómo se manejan determinadas máquinas, que en ese momento había una... Entonces, la escuela no, la escuela te alfabetiza, pero te enseña a pensar también. Exacto. O sea, por eso nos asusta cuando se ideologiza. Sarmiento dijo, no, tengo que enseñar a pensar y a leer e instruir. Ahora, diferentes gobiernos lo han usado de otras maneras. Algunos gobiernos han limitado a ciertos puntos. Otros han proyectado a un pensamiento más abierto. Algunos más, se puede decir, conservadores, y algunos apuntando a lo que se viene. En el buen sentido, vos imaginate, yo recién ahí cuando leía en mi currículum, me recibí en una escuela técnica. Cuando yo estaba en los últimos años, aparecen las calculadoras científicas, que nos venían bárbaros para hacer cálculos de engranajes y de cuantas cosas más. Entonces, el profe nos dice, no, usen la regla de cálculo, porque ustedes no saben si alguna vez van a tener una calculadora. Wow. Mientras que después tenemos hoy una mirada un poco más avanzada, es decir, mirá, no sabemos a dónde nos va a llevar esta revolución tecnológica. Y ahí viene un tema importante donde educación tiene que girar, es apuntar a un niño que se adapte a estos cambios tecnológicos que no solo le van a promover estudiar más y mejor, perfeccionarse, sino también el mundo se va a manejar de otra manera. De hecho, la pandemia nos movió a eso. Exacto. La parte buena, y que tenemos que darle gracias a Dios, es que hoy tenemos un sistema democrático. Esto significa que nosotros tenemos el derecho y la posibilidad de votar cada cierta cantidad de tiempo. Por eso aquí debemos ser prudentes, porque depende qué estemos buscando, eso es lo que vamos a tener. Exacto. Y hoy estamos en una crisis en nuestro país. Una crisis que no sé qué le puede pasar al emprendedor, no sé qué le puede pasar al que tiene algo establecido, y peor, a los más jóvenes que no tienen nada. Y eso puede influenciar. ¿Por qué digo que la educación tiene que ver con esto? Porque cuando la persona está educada en valores que tienen que ver con la construcción de familia, con la construcción de un proyecto de vida, tiene que generar situaciones estables en el país. Y es fácil echar la culpa a los que gobiernan, pero es difícil estar en su lugar, y uno tiene que saber elegir y cuidar. Y de eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y también, porque depende quién esté guiando, va a ser la línea que va a seguir ese sistema educativo. Claro. Y nos puede provocar problemas. Nos puede provocar problemas porque hoy tenemos una grave crisis, lo digo con conocimiento de causa, que muchas veces no se alcanza a dar los contenidos que se tienen que dar en una formación, porque lo importante es dar ciertos contenidos ideologizantes. Exacto. Y esa es la parte que me preocupa. Tremendo. Bueno, José Luis, la verdad que simplemente agradecerte. Me quedaron 10 preguntas más aproximadamente, esto para hablar, y seguramente no va a ser la última oportunidad, te vamos a volver a invitar.
y seguir un poco reflexionando sobre esto, ¿no? Qué tremendo esto que me contabas, ¿no? De Sarmiento, que le decían, enséñele a leer pero no a pensar. Claro. Y digo, eso es adoctrinamiento, ¿no? Es lo que pasa. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Por eso creo que tenemos una nueva oportunidad para poder cambiar y transformar la educación en nuestro país. Muchísimas gracias y bueno, te esperamos en una próxima. Muchas gracias, Walter, por el espacio. Muchas gracias. waltergione.com Instagram, @waltergione fanpage. Walter Gione Oficial.